que hablar con el ministro Malaver. Está con nosotros a esta hora de la mañana el general Carlos Malaver, ministro del Interior. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Mávila, muy buenos días, Fernando. Seguramente tendremos oportunidad de tocar también otros temas, pero vamos ahora a este esfuerzo conjunto para combatir la extorsión en colegios en particular. Este fenómeno es un fenómeno que ha crecido, que ha llevado incluso a que muchos centros educativos ya transformen la manera en que dictan clases, le digan adiós a la presencialidad, porque no pueden exponer la vida de los chicos, la vida de los padres que acompañan a esos chicos a estudiar, que los llevan y los recogen, tampoco la de los maestros, directores extorsionados que se ven entre la espada y la pared. Ministro, lo escuchamos. Muy buenos días. Sí, en Mávila es uno de los gremios también que están siendo víctimas últimamente de esta modalidad delictiva. Es el gremio educativo. Pero Mávila les hago presente, Fernando, y les hago presente a la ciudadanía a través de este medio. Permanentemente tenemos reuniones e inclusive hay una gran actividad por parte del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Crimen Organizado, como en estos momentos se encuentran en este colegio del Rayito de Sol, y están de manera presencial informando a las personas, a las autoridades, a los padres de familia, en un trabajo conjunto con personal de la Policía Nacional de San Juan del Lurigancho, con las UGELes, que en algún momento, antes de asumir el Ministerio del Interior, yo era también partícipe de las charlas permanentes, porque aquí hay que informar bien a la ciudadanía. No todas las modalidades de extorsión llegan, es un tema de carácter gradual. Hay modalidades a las cuales se denomina escopetazo, en las cuales simple y llanamente a través del hilo de los mensajes por medio de un aparato tecnológico le llega a cientos de personas y dentro de ellas, pues con el estado de miedo, el estado de zozobra que actualmente vive nuestra ciudadanía, es comprensible que muchos de ellos accedan, ¿no?, a estos fines de carácter extorsivo por diversas bandas criminales. Y ahí es donde queremos llegar, porque lamentablemente la policía actúa a mérito del principal insumo que se debe tener, que es la denuncia policial. Ahora, denuncia que no necesariamente tiene que ser física. Si bien es cierto, hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía en sus autoridades. Llámense sus autoridades policiales, en sus autoridades fiscales, en sus autoridades judiciales, porque lamentablemente a veces buscan este afán de justicia y justicia, bueno, que a veces no llega de la forma más célere que quisieran. Entonces, hemos establecido ciertos puntos focales en la Dirección General de Crimen Organizado y en estos momentos, por ejemplo, se encuentra la directora general, la doctora Silvia de la Cruz Quintana, en el lugar con el mayor en situación de retiro, Juan Alfonso Flores Alméstar, quienes son los puntos focales y que las diversas actividades, tanto preventivas por parte de la región Lima, como los resultados operativos que se tienen de las diversas capturas y desarticulación de bandas, se le comunica a los diversos WhatsApp, ¿no?, de estos gremios que también tienen unos puntos para quien transmitirle y mencionarles el trabajo que estamos realizando. Porque a la luz de los hechos, a veces la información no fluye a través de todos ellos, entonces tenemos que actuar con cierto tipo de transparencia. Sabemos que está apurado, yo por eso quiero ir al grano con dos. No, tiene tiempo, entonces, muy bien. Sí. En primer lugar, usted es un hombre de inteligencia de las últimas promociones de la PIP, que algunos echan mucho de menos, y sabe muy bien que no se trata de capturar a los que ejecutan estas amenazas, sino a los jefes de las organizaciones. Yo quisiera saber qué logros tenemos en ese sentido, número uno, y número dos, si esas llamadas telefónicas a las que usted ha hecho mención se siguen haciendo dentro de las cárceles del Perú. A ver, señor Fernando, señorita Mávila, hace 2 días en el CONASEC di las cifras que nosotros manejamos por intermedio de la CENOPOL y la CIDPOL, que quizás de repente no fluya de la misma manera con algún tipo de información de señores estadistas que salen en algunos medios. Pero esto es lo que tenemos. Con relación a la tasa de homicidios en Lima, hay menos 63, ojo, con el corte hasta el 18 de agosto, del 1 de enero al 18 de agosto, y el comparativo con el año anterior. Menos 63 en Lima Metropolitana.
En el Callao sí ha aumentado a 34. Y en total, con las demás regiones, sí hay un incremento, que hacen un total a nivel nacional de 40 víctimas de homicidio por arma de fuego o homicidios violentos, 40, que es un 3% en el aumento. La extorsión, sí, 2.601 denuncias incrementadas, que es un 19%. De las que se hacen. Aquí quiero fijar, lógico, sí, sí, hay muchos que no denuncian porque no creen que ahí es donde también tenemos que ir, porque hay mucha gente, y es comprensible el temor, el miedo, porque ahí es donde llegan ellos con este tipo de acciones y videos violentos que se filman inclusive. Pero miren, los hurtos y los robos, en hurtos ha bajado menos 32.000 actividades criminales realizadas, menos 23.000 robos menos a nivel nacional y menos 230 secuestros. ¿Qué nos indica ello? Ello nos indica que el delincuente ya no hace o se está retirando de las actividades propias físicamente. ¿Por qué? Porque es un riesgo que la víctima pueda tener la posibilidad de poder reducirlo él mismo o porque la policía está patrullando o inclusive, y en este acto quiero detenerme un momento para felicitar la acción realizada por el Serenazgo del Agustino, que han puesto de manifiesto su valor y su arrojo también, y posteriormente con la captura en un trabajo conjunto, intervenido inmediatamente en flagrancia a estos sujetos que le habían quitado la vida a un conductor de transporte en la avenida Ferrocarril en el Agustino. Hay que reconocer ese trabajo conjunto que se realiza y así es como se debe de realizar. Respecto de los jefes de las organizaciones generales. Fernando, en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente ya no arriesga, ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Se esconde a través de la tecnología. ¿Y por qué? Lo expliqué en algún momento. El diagnóstico que tiene la problemática de la extorsión gira por 4 o 5 aspectos. Primero, las operadoras de telefonía con los chips, con la venta indiscriminada, que inclusive con otros nombres, porque buscan eso. Segundo, el tema de las motocicletas, que cuando se ha querido poner algún tipo de control, lamentablemente la sociedad no acepta todo, ¿correcto? No acepta como debe ser. Quizás de repente aducen ciertas cosas, pero tenemos que actuar o hacer algo diferente porque los resultados van a ser igual. Ojo, los préstamos de cuenta, que estamos atacando porque ya salió una normativa ¿para qué? Para suspender inmediatamente después que hay una denuncia ese número de cuenta e inmovilizarla en coordinaciones con la UIF. El tema de control de armas y explosivos, que hay, ojo, hay proyectos normativos para reducir la cantidad de armas que pueda tener cada persona y cantidad de municiones. El tema de los explosivos, que ojo, la señora presidenta constitucional tomó una decisión fuerte al anular cerca de 50.000 reinfos, que ese servía como paraguas para que de alguna manera fluya el tema de las guías, fluya el tema de los explosivos. Y hay que tener en consideración que muchos explosivos han quedado en el aire. De acuerdo. Regresemos, por favor, al tema de los capturas de para jefes terminar esta partecita y el tema nomás, de las cárceles. Aparte de eso, hay que incluir el tema de la corrupción. Esa lucha interna que tenemos las diversas instituciones con algunos malos elementos, pero los cuales, porque cada vez que desarticulamos una banda, encontramos un efectivo policial llevado por el mal, lamentablemente. Precisamente usted ha tocado un tema sumamente importante, la corrupción dentro de la policía. No solamente dentro de la policía, Mávila, yo le he dicho, y me agrada que en el CONACEP lo haya reconocido de alguna manera también, la señora, la titular del Ministerio Público en ese sentido, lo reconoció. Sí, hay algunos malos elementos. Correcto, y también está bien. En otras la corrupción en cualquier caso, en la policía, en la fiscalía o en cualquiera de las instituciones que tiene que hacer frente a los problemas que enfrenta el país. En el caso específico que estamos mencionando el día de hoy, la inseguridad ciudadana, los crímenes, las extorsiones y los capos que operan impunemente detrás de todos estos sicarios y gente que se dedica a difundir videos y cobrar cupos. Vamos a ir a la pausa, son las 8:10, ando con el general Carlos Malaver, ministro del Interior. Creo que nos venía explicando
bastante bien cuáles son las acciones y cuáles son los acuerdos con Anacopri para unir esfuerzos y combatir frontalmente la extorsión en los colegios. Y usted había dado pie al tema de la corrupción en las instituciones que son las encargadas justamente de enfrentar de manera conjunta, estratégica y coherente un problema como la inseguridad ciudadana, que dio pie a la entrevista. Yo quería aprovechar los minutos que quedan en la entrevista para preguntarle por lo que ha ocurrido el día de ayer. Es inevitable que le preguntemos por el allanamiento a la casa del hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, porque hemos visto al Consejo de Ministros en pleno pronunciarse, hablando, mencionando que esto es un ataque, un muñeco armado, dijo la presidenta incluso, que tiene como objetivo desestabilizar al gobierno actual. Pero de las imputaciones fiscales se desprende que su antecesor, el señor Santibáñez, habría utilizado esta posición en el Ejecutivo para negociar influencias que ejercía desde que asumió el Ministerio del Interior. Hoy usted está en el cargo, por lo mismo le toca. El primer hecho que se atribuye a esta supuesta organización liderada por el señor Santibáñez es haber autorizado, por ejemplo, a cambio de dinero, interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía a favor de una empresa minera, El Dorado, en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. Y el segundo, el pago de sobornos para generales de la policía para que estos generales continúen en sus posiciones. ¿Cómo lo toca a usted esta revelación fiscal que, con la anuencia del Poder Judicial, dio pie a que se realicen los allanamientos ayer? A ver, Mávila. En el sector que usted dirige. Con relación a los comentarios o a lo que acabas de mencionar, yo no voy a, ¿qué le podría decir? A decir inclusivamente que todo es simple, todo es sencillo, que se sometan a las investigaciones correspondientes. Tendrán que, los abogados o ellos mismos tendrán que responder a esas, disque acusaciones, como dice usted, son solamente presunciones. Pero no lleguemos al exageramiento, a los mecanismos, ¿no?, legales que sí existen, pero que a veces en exagerado se podrían estar dando. Le digo algo, hay una máxima en la investigación criminal: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Habría que ver desde cuándo están haciendo esta investigación y ese mecanismo de allanamiento verdaderamente, en un caso como investigador policial, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ¿ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o 3 meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos? Uno, siempre se ha hablado de cierto tipo de mecanismos para que los señores generales o coroneles sigan permaneciendo en los cargos. Yo en algún momento he sido un señor general y en mi tercer año he pasado a la situación de retiro, pero jamás tendría que poner en tela de juicio la decisión que pudo tomar el comando en su debida oportunidad. Porque nosotros sabemos nuestra cultura interna que tenemos y sabemos que después del segundo año todos estamos en los riesgos, o después de los 20 años de servicio, en la posibilidad de pasar a la situación de retiro. Hay muchas, quizás, leyendas urbanas que pueden estar diciendo. ¿Cree que las acusaciones de la Fiscalía son leyendas urbanas? Pero mientras no se demuestre, no le digo, le estoy contando de todo lo que pasa porque no es una situación novedosa. Hablamos de la época de Pedro Castillo. Hablemos de anteriormente también, que decían que pagamos. Sí, lamentablemente son hechos que se han presentado en la policía desde hace muchísimo tiempo, claro que sí. Y es por eso, Mávila, que trato de que en la gestión los actos de transparencia son fundamentales. Eso es lo importante, estar acompañado de los órganos de control cuando uno realiza los procesos, cuando uno realiza la situación, y dar a conocer a la ciudadanía los pasos que uno da. Porque los actos de transparencia son importantes para reducir los riesgos de corrupción. Y es por eso que también estamos actuando firmemente. Ya lo dio en algún momento los cifras el inspector general. Y reconocemos que tenemos una problemática muy grande. Y efectivamente en los grados, mayormente de suboficiales de tercera y suboficiales o alfereces, porque en algún momento quizás por esa voluntad de querer tener una mayor cantidad de efectivos policiales, los filtros no fueron los más adecuados.
son los riesgos que nos cometemos. General Maravel, pero tenemos que ir afinando. Comprendemos que son las cosas de fondo de la institución policial. Yo quisiera ser más concreto y pedirle su información sobre qué se ha podido avanzar respecto del atentado con explosivos gravísimo que tuvo lugar en la ciudad de Trujillo, que como sabemos es una de las ciudades del Perú con índice mayor de extorsión y en general de criminalidad. Las diligencias investigatorias están avanzando. Inicialmente se logró intervenir un vehículo y 3 personas sospechosas, de acuerdo a lo vertido por el general Carlos Llerena en el lugar. Posteriormente ha habido otro reconocimiento de otra placa de vehículo, porque inicialmente fue bastante complicado poder revisar las cámaras, toda vez de que a casi 2 cuadras a la redonda, la misma explosión había causado serios daños en también y el corte de luz que había habido. Pero inicialmente hay grupos. ¿Yo fui para qué? No para el show, como mucha gente dijo, sino para solidarizarme primero con el pueblo y después, viendo las circunstancias que habían ocurrido, coordinar con el ministro Duris, quien se presentó en horas de la tarde en el lugar y ha hecho la evaluación completa conjuntamente con el gobierno regional. Pero de la parte operativa se sigue el camino. Tenemos otra información al respecto, porque no solamente un solo vehículo habría participado, sino 2 vehículos. Estamos en el pleno reconocimiento. Pronto, que vamos a tener capturas Claro, de jefes importantes. Mire, estamos tras de ello y ahí es donde quisiera apuntar. ¿Por qué la exageración y por qué la prioridad en algunas cosas cuando tenemos la prioridad de la lucha contra la criminalidad organizada? Las amenazas que siempre pronuncia la DINI un año antes nos decían que los problemas son la criminalidad organizada, el tráfico de drogas, el tema de la extorsión. Y en la actualidad, en estos últimos 3, 4 meses, nos hemos podido dar cuenta que la minería ilegal ha saltado al top. Entonces, ¿cómo nos agarra ello? Que tenemos que reconvenir, redireccionar de repente nuestras fuerzas. Y nos encontramos como lo que acaba de mencionar Mávila, que para luchar contra el tráfico de drogas tenemos una gran cantidad de efectivos con unidades desconcentradas, con todo un aparato, un sistema de inteligencia y todo, y con una inversión grande. Pero para atacar la minería ilegal nos encontramos con solamente 300 efectivos minimizados, con no todo. Entonces tenemos que reorientar en el camino. ¿Es por qué? Porque la hipótesis es evidente. El tráfico de drogas, que es un delito bastante penado y execrable y perseguido internacionalmente, ha trasladado sus economías a invertir en el tráfico de drogas, que es un delito más light, Mávila. Es uno de los delitos blandos que le dicen, que tiene que acabar todavía la parte administrativa para recién atacar la parte penal. De acuerdo, ministro. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Gustoso, Mávila, y vuelvo a repetir, seguramente conversando total más adelante. La exageración por parte del Ministerio Público en los allanamientos, no solamente contra las autoridades del más alto nivel en nuestro país, sino también contra diversas autoridades. Mañana más tarde nadie va a querer sentarse en el Ministerio del Interior o cualquier ministerio. No se preocupe, que candidatos hay bastante. Por favor. Ahora, les recuerdo... Y otra cosa, que se miren bien ahora, miren bien por quién van a votar. Por favor, le pido a la ciudadanía. En cualquier caso, hemos tocado el tema y usted ha tenido la oportunidad de responder. Vamos a esperar, por supuesto, el avance de estas investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, a ver si, como usted dice, se desbaratan, son meras presunciones o finalmente hay elementos para la confirmación de los, y los órganos legales de los hechos. Muchas gracias, ministro. No hay de qué. Muy amable. Un abrazo, muchas gracias.